Usted va a aprender que Dios es bueno y que Él no lo quiere enfermo, que nunca le envió Él una enfermedad. Si algún día usted estuvo en el hospital y creyó que Dios era el que le envió esa enfermedad, ese problema, esa dolencia, ahora usted va a captar que Dios no es el dador de los males. Dios es el dador de los bienes y de las sanidades y de los milagros. Al contrario, si usted viene enfermo, Dios lo sana. Dios no quiere usted enfermo. Salmo 100, versículo 5. Esta serie se llama Conociendo al Dios Soberano. Llevamos 33 servicios enseñando la bondad y el amor de Dios, que Dios es bueno. Salmo 100, versículo 5. ¿Listos? Ya lo tiene por ahí en la pantalla. El que no traiga Biblia lo puede leer por ahí en la pantalla. ¿Ya lo tiene? Listos. Salmo 100, versículo 5 dice así, la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, gracias porque eres fiel, gracias por tu amor y tu verdad, tu bondad. Estableceremos, Señor, tu palabra en cada corazón, para que ellos puedan venir, Señor, a tu reino. Yo declaro espíritu de revelación, sabiduría abundante en cada oyente, para que esta semilla, tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que ellos puedan captar que tú eres un Dios real, vivo, que eres un Dios presente en este lugar. Te doy gracias, Dios, porque eres bueno, maravilloso, Jesucristo. Gracias, gracias por tu sacrificio completo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Gracias, te hacemos el Señor de esta reunión. Y yo declaro todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús declaro que crecemos en fe para mover las montañas, los obstáculos en esta tierra, para vivir una larga vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, fíjese bien, el Salmo 100, versículo 5, dice que Dios es bueno, ¿verdad? Y también dice que para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál es la verdad que nos está hablando el salmista? Que se debe retransmitir por todas las generaciones, que Dios es. ¿Qué significa que Dios es bueno? Es muy sencillo entenderlo, ¿verdad? No ocupamos a alguien que nos desglose el término bueno. Bueno es lo contrario a malo, ¿cuántos saben? Si Dios es bueno, significa que Dios no es malo, ¿verdad? Si Dios es bueno, significa que Él nunca le va a hacer un daño a usted. Si Dios es bueno, jamás enviará un accidente. Si Dios es bueno, jamás le enviará una enfermedad incurable. Si Dios es bueno, nunca en el pensamiento de Dios está el hacer un daño a la humanidad. Sin embargo, por tradición, mi bisabuelita, mi abuelita me decía que Dios me castigaba cuando me portaba mal. Mi abuelita, eso se lo retransmitió mi bisabuelita, tatarabuelita, etcétera. Le retransmitieron y el conocimiento que teníamos era de un Dios castigador. ¿Cuántos saben? Que Dios se enojaba y de repente nos hacía cosas malas. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ¿sí sabía? Es un Dios que se retransmitió por generación. De repente alguien se murió, por ahí lo tenían velándolo. Y lo único que dijo alguien por ahí en su expresión natural, dijo, ese que está ahí muerto se lo llevó Dios. Eso lo hemos escuchado. De repente la demás gente empezó a escuchar, se lo llevó Dios, sí. Y le echaron la culpa a Dios que alguien haya muerto en la tierra a corta edad. La voluntad de Dios es que usted viva por lo menos 120 años. ¿Ya sabía? Si usted muere antes es porque no le creyó a Dios. Dios quiere que usted viva por lo menos 120 años en la tierra. Entonces, fíjese bien, ese es el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Que Él, en primer lugar, nunca le va a hacer un daño, y segundo, Él quiere que usted sea de larga vida. Y eso lo vamos a ver en base a la Biblia, en base a las Escrituras. Porque ahí está lo que Dios dijo. ¿Cuántos saben que aquí está lo que Dios dijo? Y si por ahí alguien se pregunta, oye, pero ¿cómo puedo saber que en ese librito está lo que Dios dijo? Pues sencillo, pase a alguien que traiga un dolor y se le va.
Aquí lo demostramos también con hechos. No es puro bla, 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 bla. Está escrito, pero si alguien viene con un pie más corto, se le emparejan sus pies. Está escrito, sí, pero si alguien viene ahorita con un problema muscular, Dios se lo quita y le pone un músculo nuevo. Es sencillo entender que Dios existe y es real, porque la Biblia se demuestra con poder. ¿Me explico? Así es el Señor, así es el Espíritu Santo. Él se quiere manifestar. Él está dispuesto a sanar a cualquiera. ¿Cuántos saben? Pero ¿por qué no hemos recibido sanidad antes? Porque entendíamos que Dios nos enviaba la enfermedad. ¿Cómo puede alguien sanar cuando cree que Dios es el autor de la enfermedad? No puede sanar nadie así. ¿Me explico? Entonces por eso usted ve muchos en los hospitales ahí, encamados, desahuciados, sin una solución. Pero la solución está en su palabra, porque la palabra dice en Proverbios que es medicina su cuerpo. Entonces, si la Biblia es medicina, significa que usted debe sanar de sus enfermedades. Muy bien. De generación en generación se debe retransmitir que Dios es bueno. Eso es lo que se debe retransmitir, en primer lugar. Segundo, nos quedamos por ahí viendo lo que se llama la ira de Dios. La ira de Dios para los judíos, fíjense, para el pueblo judío, la ira de Dios representaba que si alguien caía muerto es porque Dios lo mató. Eso creían los judíos, el pueblo judío. En el Viejo Testamento aparecen muchos hechos o casos donde personas murieron y luego ellos vieron que Dios estaba presente cuando murió la persona. Sin embargo, dicen los judíos, bueno, eso representa la ira o el enojo de Dios, que la gente caiga muerto porque Dios los castigó. Eso creen los judíos. Pero ahora vamos a ver lo que representa realmente la ira de Dios, el enojo de Dios. El domingo pasado ya vimos algunos casos. En Números capítulo 12 vimos el hecho de María. Bueno, vamos a ponerlo rapidito ahí. Números capítulo 12, solamente para que usted lea un poquito de la ira de Dios. El enojo de Dios no significa que cuando a alguien le cae mal, se enojó Dios porque alguien se portó mal y Dios le mandó algo malo. Dios lo destruyó, Dios le envió algo para que se muriera la persona. Dios no hace eso en su ira. Y uno de los casos que vamos a ver, bueno, mejor vamos a ver 2 Samuel, capítulo 6, para continuar, hacerlo un poco más rápido. 2 Samuel, capítulo 6. Este es un hecho, fíjese bien, que los judíos le llamaron el enojo o la ira de Dios. 2 Samuel, capítulo 2. ¿Ya lo tiene ahí? Capítulo 6, perdón. Versículo del 1 al 11, mire, lo vamos a leer aquí en la pantalla para que usted capte. Usted va a conocer realmente quién es el Dios soberano de la Biblia. David volvió a reunir. ¿Qué dice? David volvió a reunir ¿qué? Ok, es 2 Samuel capítulo 6, ¿verdad? Muy bien, ahí les va, fíjense bien, este es un caso de la ira de Dios. 2 Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 6, versículo 1 en adelante, al 11. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Eran 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Fíjense, el arca de Dios, pues, el arca de Dios, dice, se levantó David y partió a un lugar de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca de Dios, fíjese, el arca de Dios en el Viejo Testamento, había un lugar así como este, más o menos, un poco más grande, que le llamaban el tabernáculo de reunión, el cual se componía de 3 partes: lugar, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santísimo entraban los sumos sacerdotes para hacer
el sacrificio de corderos y derramar su sangre para expiación del pecado del pueblo de Israel. Pero en el lugar santísimo, en la parte de mero enfrente, estaba algo que se llamaba el arca del pacto, que era hecha de oro. En él estaban las escrituras de Moisés, había un dibujo de 2 angelitos, así más o menos era el arca del pacto. Entonces en el arca del pacto ahí moraba la presencia de Dios, ahí invocaban al Dios Altísimo, ahí se veía como una nube, en veces se veía como a veces se veía como como un fuego, etcétera, de diferentes maneras, pero regularmente se veía una nube de fuego o con fuego. Ahí moraba la presencia de Dios en el Viejo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios, cuando alguien recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene a morar el Espíritu Santo dentro de cada creyente. Pero en el Viejo Testamento moraba en ese lugar que se llama el tabernáculo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde moraba la presencia de Dios. Fíjese bien, en el Viejo Testamento, cuando un sacerdote o una persona entraba a ese lugar santo, regularmente moría. Le voy a decir por qué moría. Porque Dios en su santidad, con su poder y en su santidad, cuando una persona no realizaba un acto de purificación de su cuerpo, para entrar a ese lugar moría, porque era necesario que se purificara, que purificara su cuerpo, y había todo un procedimiento. Mataban un corderito, lavaban sus vestidos, rociaban sangre, etcétera. A veces un ritual muy largo para purificarse. Después que se purificaban, se limpiaban, podían entrar hasta la presencia de Dios. Pero algunos de los sacerdotes que entraron murieron, algunos, porque no se purificaron correctamente. En el Nuevo Testamento ya no existe eso. En el Viejo Testamento ellos eran muertos espirituales. Muertos espirituales significa que estaban separados de Dios. Como muertos espirituales, y el pecado que moraba en el espíritu de ellos, cuando entraban a la presencia de Dios, chocaba y moría su cuerpo. Realmente caían muertos. Pero fíjese lo que pasó en este caso. 2 Samuel capítulo 6, versículo 3. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. El arca de Dios, recuerden que es donde moraba la presencia de Dios. La pusieron en un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Es decir, el arca donde moraba Dios, la iban trasladando unos hombres de un lugar a otro. Eso es lo que nos dice la historia. Versículo 4, cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Ahío era un personaje pues que llevaba cargando el arca. Lo dice el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. El caso es que ellos llevaban el arca del pacto, iban danzando, iban cantando canciones a Dios. Lo dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, es decir, un lugar específico, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Es decir, el arca del pacto la llevaban, en pocas palabras, unos bueyes. Pero no eran personas, eran 2 animalitos. No es como ahora dicen, ¿no? Eran 2 animalitos que llevaban, arriba de ellos llevaban el arca del pacto. Arriba de ellos, fíjense bien. Dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa es un personaje, Usa era un levita, fíjense. Era un levita. Le voy a decir más o menos la actividad de los levitas y de los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban de realizar el sacrificio de corderos, de rociar la sangre, de quemar los corderos y de efectuar ese proceso de purificación del pueblo de Israel, expiación por los pecados. Los levitas única y exclusivamente se encargaban de trasladar el tabernáculo de reunión, porque el pueblo de Israel resulta que andaba cautivo en el desierto, o sea, no estaba establecido
en una sola ciudad ni un solo lugar. Resulta que como estaban cautivos, andaban cautivos, es decir, andaban en diferentes lugares como nómadas, en el desierto estaban ellos ahí. Entonces cuando estaban ellos en el desierto se trasladaban de un lugar a otro para llegar a la tierra prometida. Entonces los levitas se encargaban de levantar todas las cosas del tabernáculo, y por decirlo así, transcurría todo un día, caminaban en el desierto, y al final del día a lo mejor otra vez tenían que instalar el tabernáculo, ese lugar hecho de manos, para nuevamente comenzar a adorar a Dios afuera, la gente, y los sacerdotes adentro, y los levitas solamente se encargaban de trasladar esas cosas. Pero los levitas o los descendientes de la tribu de Leví, que es una parte del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, ellos solamente se encargaban de trasladar el tabernáculo de un lugar a otro en el desierto. Y aún así, Dios les dijo que ellos jamás tocaran algunos utensilios que eran santos, porque si los tocaban podían morir. Dios les advirtió a los levitas. Entonces fíjese bien, Usa era un levita, no era un sacerdote de la descendencia de Aarón. Los encargados de tocar el arca del pacto, de entrar al lugar santísimo, eran los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Entonces fíjese bien lo que sucedió en este caso. Según Samuel capítulo 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Es decir, el arca de Dios se iba a caer al suelo, para que usted me entienda, porque los bueyes tropezaron. Entonces, luego dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. El furor o la ira, es la misma. El furor o la ira de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Fíjense, es un hombre que cayó muerto, ¿verdad? Y luego aparte dice que Dios le hirió. La pregunta es, ¿realmente Dios lo hirió y realmente Dios fue el que lo mató? ¿O Usa cometió un error? ¿Cuál fueron las dos? ¿Cuál es la situación? Muy bien, le voy a explicar cuál es la situación. No es Dios matando gente, para que me entienda. Algo sucedió, algún error sucedió en este hombre, como para que este hombre muriera ante la presencia de Dios. Sí es cierto que Dios iba morando en el arca. Entonces resulta que los bueyes tropezaron, el arca del pacto se iba a caer al suelo. Y este hombre, en su bondad y en su amor, porque amaba a Dios, quiso agarrar el arca del pacto, y en el momento cayó muerto, fulminado, para que me entienda. Aparentemente es un caso muy feo, ¿verdad? Imagínense, yo quiero ayudar a Dios y de repente Dios me mata, imagínense. Es un caso muy feo. Inclusive mucha gente me ha preguntado por qué Dios es tan injusto de haber matado a ese hombre, si ese hombre no había hecho nada malo. Al contrario, ese hombre lo único que quería era agarrar el arca del pacto para que no cayera al suelo. Era lo único que quería ese hombre. Pero ¿por qué cayó muerto, hermano? ¿Por qué cayó muerto esa persona? Nuevamente, según Samuel 6:7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. En primer lugar, dice que se encendió el furor, ¿verdad? O la ira o el enojo de Dios. Se encendió Dios, se enojó Dios. Y luego dice aparte que le hirió, dice esa traducción. Pero fíjense bien, cuando analizamos las escrituras bíblicas, es importante entender que usted ve una Biblia al español, usted la ve ahí. Pero la Biblia, quiero decirle que no se escribió en español. ¿Sí sabe que no se escribió en español? La Biblia se escribió en hebreo, Viejo Testamento, arameo, y en el Nuevo Testamento está escrito en griego. De tal manera que si usted ve una palabra escrita ahí, usted tiene que analizarla regularmente en varias traducciones. Segundo, usted tiene, si tiene la opción más bien de verificar algún diccionario para ver cómo se traduce esa palabra, pues estaría mejor. Porque si no usted va a entender que Dios es el que hiere. De repente por allá cayó, lo tumbó el caballo a X persona, se hirió la cabeza, pues Dios lo hirió, usted va a creer eso. Entonces no es así Dios. Pero se lo voy a leer en otra traducción para que usted capte que la palabra herir no necesariamente significa herir. Fíjese bien,
en una Biblia que se llama Nácar Colunga, es una Biblia católica muy buena. Aquí utilizamos Biblias también católicas. Fíjese bien, dice, se encendió de pronto, o encendióse de pronto contra Usa la cólera de Yahvé, así dice. Se encendió la cólera pues se refiere igual al furor, ira. Se encendió la cólera de Yahvé contra Usa, y cayó allí muerto, junto al arca de Dios. Jamás dice que Dios le hirió. En esa Biblia católica, fíjese, la católica dice que Dios, no dice que Dios le hirió. Nomás dice que se encendió la ira de Dios o la cólera de Dios contra Usa y Usa cayó muerto. Es todo lo que dice. No dice que Dios le hirió. Esa Biblia que usted está leyendo por ahí se llama Reina Valera 60. Por eso es importante que usted lea varias Biblias para que se dé cuenta que a veces hay errores de traducción en las Biblias al español. Hay errores de traducción. Entonces la Nácar Colunga dice, encendióse de pronto contra Usa la cólera de Jehová o de Yahvé, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es decir, lo único que nos dice en esa Biblia es que Dios se enojó y de repente este hombre cayó muerto. Es lo único que nos dice, no más. No dice que Dios le hirió, ni que Dios lo agarró a cachetadas. No dice nada de eso. Solamente dice, se enojó Dios y ese hombre cayó muerto. Es lo único que dice. No dice que le hirió ni nada de ese rollo. Muy bien, es importante que usted capte eso. Aún así, fíjese, aún así, la palabra herir se traduce también como, si gusta anotarle ahí, la palabra herir en el hebreo es la palabra naka, N-A-K-A, y significa castigar. Significa castigar. Si la Biblia está en lo correcto de que Dios le hirió, esa palabra herir se traduce también como castigar. Suponiendo que Dios lo haya castigado a este hombre, suponiendo que Dios lo haya castigado, la pregunta es, ¿de qué manera castiga a Dios? ¿Acaso castiga cuando de repente a alguien le cae mal a Dios y no hace lo que Él quiere, y de repente viene Dios y le mata a un hijo? No, así no castiga a Dios. ¿Sí sabía que no castiga a Dios así? Ya vimos el domingo pasado que el castigo de Dios es que solamente da la espalda al ser humano que no quiere nada con él, ¿verdad? Si alguien está haciendo lo incorrecto, Dios lo único que hace, bueno, pues le doy la espalda. Y luego viene el diablo y le quiere hacer daño a la persona esa. Y Dios solamente le da la espalda, es decir, le quita la protección divina. Es lo único que enseñamos, como ira, como enojo o como castigo de Dios. Es lo único que hace Dios. Él se molesta, y sí es cierto que a veces Dios se molesta, pero su enojo no es como el de los seres humanos, para empezar. Muchos se enojan aquí en la tierra y luego dicen, me cae mal fulano, me hizo esto, y lo voy a ir a matar. Digo, yo he visto casos de ese tipo, donde llegó por allá en el pueblo de mi abuelita uno, que de repente le dijo una broma al otro, la entendió mal y llegó y lo tasajeó, como dicen allá en Sinaloa, con un machete. ¿Sí sabe que antes se peleaban a machetes? En la época de los zapatistas. Se peleaban a machetes cuando alguien decía, bueno, ¿qué traes conmigo? Pues, ¿qué? Pues vámonos a duelo. Y ya empezaban con el machetito ahí. En la época de mi abuela, ella me platicaba. Fíjese bien. Entonces, eso sucede en el ser humano, pero Dios no actúa como el ser humano, ¿ya sabía? Dios no actúa con el mismo sentimiento del ser humano. Él en su enojo, en su ira, dice la Biblia que Él no manda enfermedades. En su ira solamente voltea su rostro para no ver lo que le sucede al ser humano. Cuando Dios le quita la protección divina al ser humano, lo único que hace el diablo, fíjense, el diablo viene, se carcajea el diablo y dice, ahora sí le voy a mandar una enfermedad incurable y lo mando al hospital. Regularmente el diablo se carcajea cuando la gente le echa la culpa a Dios de lo que sucede en la tierra. De las catástrofes que suceden en la tierra, el diablo ya se está carcajeando. Porque dice, ¿qué gente esta? Mira, le echan la culpa a Dios y soy yo el que les estoy haciendo el mal. Créalo que el diablo se ríe. El diablo se ríe porque la gente le echa la culpa a Dios de sus tragedias.
Pero nunca, jamás Dios va a enviar tragedias. Al contrario, Él le ama a usted. Si sabía que le ama de tal manera que Jesucristo vino a la tierra como ser humano, murió por usted, se sacrificó en una cruz, derramó su sangre, llevó los pecados, la enfermedad, la pobreza, todas las maldiciones las llevó para que usted viva una vida de éxito, una vida en abundancia, para que usted se vaya al cielo, pues también. Por eso vino Dios. Imagínense si no le ama. Dios ama a toda la humanidad. ¿Cuántos saben? A todos. No nada más ama a los gringos porque son güeros, ojos verdes. Y los mexicanos chaparritos no nos quieren, no. A usted lo ama igual que una persona europea. Ni más ni menos. Dios no hace acepción de personas. La religión sí ha hecho acepción de personas. Porque hay lugares donde nada más entran puros de corbata y de saco. ¿Entiende? Y ahí no entra cualquier persona. Este es un lugar libre, aquí entran cualquiera. ¿Me explico? Aquí no vamos a hacer acepción de personas jamás. Si llega un rico, pues siéntate ahí o atrás, donde tú quieras. Llega un pobre igual, siéntate atrás, donde tú quieras. Aquí vamos a estar todos unidos, ¿verdad? Por el amor de Cristo y su sangre derramada. Él pagó por todos. No cree que Él ama más a unos que a otros, no. Entonces en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7... dice que el furor de Dios se encendió contra este hombre, y en una traducción dice solamente le castigó. Le castigó. Fíjese bien. Es muy importante entender por qué este hombre cayó muerto ante la presencia de Dios. Es muy importante. ¿No le gustaría saber por qué? Siempre que sucede una catástrofe en la tierra es culpa del ser humano, no de Dios. Algo tuvo que haber hecho este hombre mal para que cayera muerto. Si bien es cierto, era una buena obra. ¿Cuántos saben que era una buena obra correr y agarrar el arca del pacto? Era muy buena obra. Pero sin embargo esa obra lo llevó a la muerte, fíjese. Aparentemente es injusto que este hombre haya muerto, para que usted me entienda. Entonces, vamos a ver quién era realmente el encargado de llevar el arca del pacto. ¿No le gustaría saber? 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Dice que el arca del pacto la iban a llevar con un hombre llamado Abinadab, algo así. Entonces, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 7, dice así, versículo 1. Dice, vinieron los de Kiriat y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, que es el mismo caso donde estaba, el que estamos leyendo ahorita. Dice que trasladaron el arca en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿A quién dice que santificaron? Santificaron a un hombre llamado, ¿cómo? Eleazar. O sea, ¿quién era el encargado, en pocas palabras, de cargar el arca del pacto? Eleazar, no era Usa. Usa solamente era encargado de ayudar a trasladar esa arca del pacto sin tocarla. Y el encargado era un hombre llamado Eleazar. Él sí la podía tocar. Y le voy a decir por qué sí la podía tocar. Porque Eleazar era de la descendencia de Aarón. Y Aarón y su descendencia eran los sacerdotes encargados de efectuar la purificación del templo, de derramar sangre de corderitos, de entrar hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y ellos no caían muertos siempre y cuando ellos se santificaran. Había un ritual de purificación. Lavaban sus vestidos, derramaban sangre de un cordero, hacían muchas cosas para poder ellos entrar en la presencia de Dios y no caer muertos. Entonces era Eleazar el encargado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Josué capítulo 8, versículo 33. Josué capítulo 8, versículo 33. Vamos a ver quiénes eran los que trasladaban el arca, pero sin tocarla. ¿Qué les dije? Josué, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 33. ¿Ya lo tiene ahí? Vamos a ver del 33
Dice, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca. Que dice que estaban de pie, ¿verdad? Los ancianos, los oficiales, los jueces, gran parte del pueblo de Israel estaban de pie a uno y a otro lado del arca. Está hablando de la misma arca donde estaba o moraba la presencia de Dios, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes que, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel, etcétera. Bueno, lo que nos quiere decir este texto bíblico, que los levitas eran los encargados de trasladar el arca del pacto. Era una función de ellos. Números capítulo 1, versículo 48. Y ahorita vamos a ver por qué Dios les advirtió que no se acercaran y tocaran el arca del pacto. Dios les advirtió con la finalidad de que no murieran. Números capítulo 1, versículo 48. Dice así. Fíjese bien. Dice, porque habló Jehová a Moisés diciendo, 49, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Fíjense, era la función de los levitas, era una función. El hombre que mencionamos ahorita, llamado Usa, era un levita. 51, Números 1, 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Fíjense lo que hacían los levitas. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, ¿qué dice? El extraño a los levitas que se acerque, ¿va a qué? Si Dios los quisiera matar, no les hubiera advertido, ¿verdad?, que iban a morir. Yo creo que es sencillo entender eso. Si Dios los quisiera matar, le decía, bueno, los únicos que se pueden acercar al tabernáculo para trasladar de un lugar a otro son los levitas. Nadie más lo puede hacer porque si no va a morir. ¿Sí o no es una advertencia? Es una advertencia de Dios para que la gente no lo haga. Y luego, ahí está ese hecho, ¿no?, donde Dios les advirtió. 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira, fíjense, sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Dice que los levitas iban a acampar, ¿dónde? Alrededor, es decir, no se iban a acercar, iban a estar solamente alrededor. Y la función era que no se acercara el demás pueblo, o sea, todas las demás tribus de Israel, que no se acercaran hasta adentro, porque si se acercaban entonces sí iban a morir. Entonces dice, para que no haya ira sobre la congregación. Nuevamente el pueblo de Israel, los judíos, creen que la ira de Dios era que cuando alguien se acercaba caía muerto, porque Dios lo mataba. Pero la ira de Dios, en primer lugar, era advertirles para que no se acercaran, porque si se acercaban iban a morir. Esa era la función de Dios. Éxodo capítulo 28, versículo del 1 al 3. Éxodo 28, versículo del 1 al 3. Ahí vamos a ver otro caso. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Fíjense lo que le dijo a Moisés. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Eso dijo Dios a Moisés. O sea, Dios dijo, Aarón, escoge a Aarón y a sus hijos, porque Aarón y sus hijos van a ser mis sacerdotes. Eso dijo Dios. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Fíjense quién eran los hijos de Aarón. Se llamaba uno Nadab, Abiú, ¿quién más? Eleazar. Se da cuenta que otra vez menciona a Eleazar. Es decir, Eleazar era encargado de ser un sacerdote.
Y Eleazar sí podía tocar el arca del pacto. Es lo que leímos hace ratito en 1 Samuel capítulo 7, sí se acuerda, ¿verdad? Que Eleazar era un sacerdote santificado para trasladar o guardar el arca del pacto. O sea, Eleazar sí, porque era hijo de ¿quién? De Aarón. Él sí podía tocar el arca del pacto y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque él se santificaba para ello. Cuando él se santificaba y estaba en la presencia de Dios o tocaba el arca del pacto, Dios, el poder de Dios, en pocas palabras, no podía hacer nada contra él. Porque en primer lugar, él se santificaba precisamente para no caer muerto. Sin embargo, este hombre llamado Usa era un hombre no designado por Dios, era un hombre que no se santificó, de tal manera que cuando tocó el arca del pacto, ¿qué cree que pasó? Cayó muerto, porque Dios les advirtió que no tocaran el arca del pacto, que no tocaran los utensilios, que no se metieran o se acercaran al tabernáculo de reunión. Dios les dijo, les advirtió que no lo hicieran porque iban a morir. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fíjense, se tenía que consagrar la gente esta para ser un sacerdote de Dios. Éxodo 28, versículo 40. Del 40 al 43. Dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás, etcétera, cosas, ¿no? Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, sus hijos, con él los ungirás, los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Nuevamente, Aarón y sus hijos fueron santificados, con la finalidad de que ellos sí podían entrar, o pudieran entrar al arca, hasta el lugar santísimo, para oficiar los cultos que ellos tenían. Éxodo 29, versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Versículo 7. Y luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y las vestiduras y las túnicas, los ceñirás el cinto, etcétera. O sea, viene una serie de procedimientos que tenían que hacer los sacerdotes de Aarón y su descendencia. Y la función era que ellos sí podían entrar hasta adentro y no les iba a pasar nada. Eso sí, ellos lo podían hacer. Éxodo capítulo 30, versículo 18. Vamos a ir un poco más rápido. Éxodo capítulo 30, versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Fíjense, ¿qué les dijo Dios? Que se iban a purificar, lavar las manos, etcétera. Fíjense, léalo. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. ¿Sí o no les advirtió Dios que hicieran algo para que no murieran? Dios les advirtió. Mira, por favor, lávense las manos, hagan esto, hagan lo otro, para que cuando entren, no mueran. Si Dios los quisiera matar en su enojo, en su ira, ¿ustedes creen que les hubiera advertido que hicieran eso? No les hubiera advertido Dios. Números capítulo 4, versículo 15. Dios no les hubiera advertido. Números capítulo 4, versículo 15 al 20. Dice así: cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. ¿Se da cuenta? Otra vez Dios les dice, si alguien va a trasladar el tabernáculo, que son los de Leví, Coat o Leví, dice, no tocarán, ¿qué dice? Cosa santa. ¿Por qué? Si no, morirán, dice. ¿Se da cuenta? Entonces Dios
les advirtió que no tocaran cosas que servían para la expiación del pecado del pueblo, que solamente lo tocaban los sacerdotes de Aarón. Entonces cualquier otra persona dice, bueno, si van a trasladar eso, por favor que no toquen ciertos utensilios, porque si los tocan van a morir. Entonces Dios les hablaba que no hicieran cosas para que no murieran. Y actualmente, créalo que Dios también les dice, no hagas cosas para que no mueras. ¿Cuántos saben? No hagas cosas para que no mueras. A la humanidad actual Dios le dice, no hagas ciertas cosas porque si no vas a morir. Entonces es importante entender que nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando no lo tenemos lo necesitamos, porque regularmente la gente que no tiene a Cristo no está en la protección divina, para que usted me entienda. Regularmente Dios no les puede proteger porque se salen de su cobertura, no están dentro de. Y mucha gente está muriendo, créalo, porque no se han acercado a Cristo, porque no han conocido que Dios es el dador de la vida, no el que quita la vida. No lo han conocido. Y mucha gente está muriendo. ¿Sí sabía que mucha gente está muriendo por eso? Cuando le enseñamos la palabra de Dios a usted, es para que usted conozca cómo defenderse del diablo. El diablo es el que destruye, el diablo es el que mata, el diablo es el que enferma. Pero el único que da vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Y cuando nos acercamos a Jesús, prácticamente nos alejamos del poder del diablo, para que usted me entienda. Y estamos en la protección divina del Dios viviente. Eso es lo que sucede. Números capítulo 18, versículo del 1 al 5. Números 18, versículo del 1 al 5. Fíjense bien lo que dijo Dios otra vez. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre